Buenas tardes, bienvenidos todos, el Departamento Académico de Derecho, la Embajada de la República de Polonia y Circus Distribuidora de Películas. Les dan la más cordial bienvenida a esta noche de cine y debate. Queremos agradecer sobre todo la presencia de la Embajadora de la República de Polonia, Beata Wojna, que nos acompaña esta noche. Embajadora, gracias, bienvenida. Y está con nosotros también el profesor Jaime Perales, la maestra Alejandra Uribe y el maestro Miguel Sar. Entonces vamos a empezar un poco el debate de la película. Primero tendrá la palabra la embajadora, después el profesor Perales nos hablará de la cuestión estética de la película, la maestra Alejandra Uribe, el entorno político y el contexto, y el profesor Miguel Sarre de la parte de derechos humanos. Gracias. Buenas tardes, casi buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me alegro muchísimo de que tienen este interés por la película polaca, la película que hizo un director muy reconocido, Andrzej Wajda, un polaco que ganó innumerables premios, incluido el Oscar en el año 2000, pero sobre eso hablará más el profesor aquí. Yo no me voy a concentrar en la carrera profesional del director de la película, pero sí en la película y sobre todo en el personaje principal, o sea, Lech Wałęsa. ¿Cuál es el tema de la película? El título Wałęsa, la esperanza de un pueblo. Es la película que reconstruye 20 años de la vida de Lech Wałęsa. Él fue el líder del sindicato Solidaridad, seguramente les sonará lo de Solidaridad porque fue un movimiento muy importante. Él ganó también un premio Nobel de la Paz en el año 83 y fue el presidente de Polonia entre los años 1990 y 1995. Andrzej Wajda, para ambientarles un poco cuando empiezan a ver la película, inicia la acción de la película en el año 1970 en Gdańsk. Es una ciudad en la costa del Báltico y la acción básicamente transcurre en el contexto de las represiones de las autoridades comunistas contra las manifestaciones de los trabajadores. Y entre estos manifestantes se encontraba precisamente Lech Wałęsa, un joven obrero, un joven electricista que trabajaba en los astilleros de Gdańsk. Y la película básicamente cuenta cómo ese trabajador, ese empleado simple, sencillo obrero, se transformó en un líder carismático de un movimiento que conmovió a Polonia, pero también conmovió, se podría decir, al mundo y cambió totalmente la geopolítica, la situación de Europa central, oriental, haciendo desaparecer a la Unión Soviética y al bloque soviético. Yo quería destacar, para que presten atención a eso, destacar el papel de la esposa de Lech Wałęsa, Danuta Wałęsa. Normalmente no se presta mucha atención a las mujeres en ese tipo de movimientos en el contexto de los grandes personajes de la historia, pero sí esa película retrata muy bien una vida muy difícil que ella tuvo con una familia de 8 hijos. El matrimonio Wałęsa sí tiene 8 hijos y ella con su esposo o en prisión o en constante vigilancia o perdiendo el trabajo, tenía que hacerse cargo de toda esa situación muy difícil, una situación familiar muy difícil, pero al mismo tiempo fue un apoyo muy importante para Lech Wałęsa. Pero la película es mucho más que la historia del líder del sindicato Solidaridad, de Lech Wałęsa. De hecho, es la historia del camino del pueblo polaco a la independencia y a lo que somos ahora, un país moderno, un país democrático, un país que forma parte de la Unión Europea. De hecho, somos ahora la 8ª economía de la Unión Europea, formamos parte también de la OTAN y en general Polonia se ha transformado de ser un país comunista, un país pobre, en un país con economía de mercado libre, completamente moderno y un país que ya tiene cierta riqueza. Quería decirlo al final, pero se lo diré ahora. En el año 1989, cuando comenzó la transformación democrática, el Producto Interior Bruto por persona en Polonia era de $6.000. Ahora son $22.000 por persona. O sea, se ha triplicado, lo cual pues también demuestra, es reflejo de un cambio muy profundo que se ha operado en lo económico y en lo social en Polonia.
Para llegar a la situación actual, o sea, a la Polonia que tenemos ahora, de paso les diré que son 38 millones de habitantes, porque no todos se dan cuenta de que sí somos un país bastante grande. O sea, para llegar a esa Polonia que tenemos ahora, tengo que subrayar que no fue un camino de rosas. De hecho, los años 80, y es en lo que se centra la película, los años 80, finales de los 70 y los años 80, fueron tiempos muy difíciles para Polonia. Lo puedo contar también desde mi propia experiencia, porque de hecho los 18 primeros años de mi vida yo viví en el sistema comunista. Desde el año 72 hasta 89 prácticamente pude presenciar todo ese difícil proceso económico, cuando había que hacer colas para comprar prácticamente cualquier producto, ya no digamos de lujo, cualquier producto, cualquier bien de consumo. Y cuando realmente la situación económica era tan difícil que hasta había que introducir en el país las cartillas de racionamiento. Pero estos años, finales de los 70, los años 80, fueron también tiempos de increíble solidaridad y el enorme entusiasmo de la sociedad polaca, que sí vio cierta esperanza en ese movimiento de solidaridad precisamente, en ese movimiento de los obreros que empezó en el astillero de Gdańsk y se extendió prácticamente a toda Polonia en el año 80 y en el año 81. Al final en este ambiente se formó Lech Wałęsa, que para muchos cambió la historia y derrocó al comunismo, para otros solamente ayudó a que el desgastado régimen se cayera, pero sea de una u otra forma, es sin duda un personaje clave, un personaje muy importante en la historia, no solamente de Polonia, pero como digo, es un personaje clave en la historia de la región y en la historia mundial. No voy a contarles toda la historia de cómo fue, porque la verán en un momento en la pantalla. Quiero solamente señalar que el largo camino a la democracia en Polonia lo marcaron varios acontecimientos, para que tengan una cronología así breve y para que puedan ver con un poco más claridad la película. Después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia empezó a formar parte del bloque comunista. Fue una imposición de la Unión Soviética, y sí, esa imposición hizo que la sociedad polaca obviamente protestó contra esa situación de dominación del territorio polaco por la Unión Soviética, no solamente en lo político, no solamente por la situación política, pero también por la situación económica. Yo siempre digo que si el comunismo hubiera generado una economía próspera, seguramente no tendríamos las protestas y seguramente no hubiera caído el comunismo, pero no fue así. El comunismo no fue capaz de generar una economía sana, una economía que contribuyera a la prosperidad de la mayoría, al menos de la mayoría de la población, y por eso ya en los años 50, en los años 70 y después en los años 80 en Polonia tuvieron lugar muchas protestas de los obreros, de gran parte de la sociedad, y precisamente en este contexto nació el movimiento Solidaridad. El año 1979-80 es el origen, es el comienzo del movimiento Solidaridad. Después tuvimos la ley marcial en el año 1988, que fue un intento, digamos, de mantener el régimen, también teniendo en cuenta que hubo presiones de la Unión Soviética en este contexto. No obstante, a finales de los ese es, digamos, el marco también que van a ver muy bien en la película. A finales de los 80, Solidaridad volvió a ser la principal fuerza transformadora en Polonia y se convirtió en el principal interlocutor del poder comunista, del gobierno comunista, lo cual condujo finalmente a las negociaciones de mesa redonda y una transformación pacífica, democrática en el país, que empezó en el año 89 y cuyo punto culminante fueron las elecciones de 4 de junio de este año 89. Precisamente en 2014, este año celebramos 25 años desde esas elecciones muy simbólicas. En esas elecciones ganó de forma simbólica el movimiento Solidaridad, los representantes del movimiento Solidaridad, que empezaron a formar parte del nuevo Parlamento polaco, y a partir de ahí se puede decir se dio en Polonia la transición política, la transición económica, la transición social y también una transformación en la política exterior. O sea, se podría hablar muchas cosas sobre las diferentes dimensiones de la transición
que tuvo lugar en Polonia, pero no quiero aburrirles y seguramente en sus clases tienen ese aspecto de alguna manera marcado. Lo que sí me gustaría señalar que al mismo tiempo que se daba el proceso de la transición democrática en Polonia, las elecciones, la mesa redonda antes, pues todo ese proceso tuvo sus consecuencias internacionales muy profundas, muy importantes, porque seguramente recordarán que en noviembre del año 89 cae el muro de Berlín. Fue un poco después de la mesa redonda en Polonia y de las elecciones semilibres de junio de 89 en Polonia. Y con eso obviamente también empezaron cambios en otros países del bloque soviético, y habría que mencionar también que ya desde el año 85 tenemos a Gorbachev como jefe de la Unión Soviética, y eso también obviamente ayudó en gran medida a que esos procesos de transformación, esos procesos de cambio se pudieron dar no solamente en Polonia, pero en los demás países del bloque soviético, y sobre todo permitieron también a que muchos países se independizaran. De hecho, cuando en 1989 Lech Wałęsa se convertía en el líder de Solidaridad, nadie podía esperar que 10 años después, en 1990-91, la Unión Soviética ya no existiría y sobre sus escombros se crearían 15 estados independientes. Fue una década muy intensa, muy importante, muy interesante, y yo la verdad es que me alegro muchísimo de que ustedes podrán ver esa película que cuenta al menos parte de esa historia y las raíces de todos esos acontecimientos que realmente cambiaron el mapa de, sin duda, Europa Central y Oriental, y cambiaron el mapa político y económico, social de Europa de forma fundamental. Yo creo que, bueno, para acabar ya, quería decirles que a veces viendo historias pasadas nos preguntamos si merece volver a revivirlas. A veces no, pero en este caso sí, claramente sí. Hay que volver a ver estas historias, revivirlas, aunque sí conocemos cómo acaban, pero hay que tener en cuenta también que en el mundo actual y especialmente en el espacio de Europa oriental, espacio postsoviético, las transiciones no han acabado. Tenemos varios casos de países que están están luchando por su transformación democrática, por su independencia, sea Ucrania, el caso más evidente, pero hay también países que ni siquiera se podría decir han comenzado su transición democrática, como el caso de Bielorrusia, o hay países que están como en camino dudando si ir hacia la democracia o hacia el régimen autoritario. No voy a mencionarlos, ustedes lo saben mejor que yo, pero con eso quiero decir que sí, hay que revivir esas historias, ver para tener en mente, tener en cuenta que sí seguimos pendientes de algunas transiciones democráticas que se deberían hacer en el espacio postsoviético. Y con eso acabo. Gracias. Bueno, pues, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación de ver y comentar esta película tan interesante. Bueno, el filme de Andrzej Wajda, Wałęsa, La esperanza de un pueblo, forma parte de una muy ambiciosa trilogía fílmica formada por Hombre de Mármol, que se hizo en 1976, Hombre de Hierro, que se hizo en 1981, y Wałęsa, que se hizo en el 2013. A este grupo de 3 filmes ya aficionados y especialistas la han empezado a llamar como la trilogía Solidaridad. Como ustedes saben, a sus casi 90 años de edad y sus casi 60 años de trayectoria fílmica, Andrzej Wajda, no sé si lo pronuncio bien, es muy cercano, perdón, es uno de los mayores representantes del cine polaco y una gran figura del cine de autor contemporáneo. Esta trilogía nos habla sobre la situación del obrero polaco sometido bajo el régimen totalitario de la época. En la primera película, En Hombre de Mármol, vemos la historia de un albañil polaco llamado Mateusz Birkut, quien es utilizado por la maquinaria de propaganda soviética. A través del filme vemos el ascenso y caída repentina y violenta de Birkut debido a sus dudas que se desarrollan a lo largo del filme con respecto al sistema de gobierno de la época.
La película es una crítica feroz al estalinismo y una sátira sobre cómo el Estado soviético edificaba estatuas de gente común y corriente y cómo una forma de propaganda y cómo con la misma facilidad, sobre cómo el Estado soviético edificaba estatuas de gente común y corriente como una forma de propaganda y cómo con la misma facilidad con que erigía un héroe, también con esa misma facilidad lo destruía si éste se oponía de alguna forma al sistema. También es una crítica feroz a la superficialidad de la idolatría estatal a la que estaba sometido el pueblo polaco. Bajda peleó ferozmente por casi 2 décadas por producir este filme y aún así hay partes que sufrieron de la censura. En el segundo filme, En Hombre de Hierro, en 1981, nos encontramos con el hijo del protagonista de Hombre de Mármol, el cual, curiosamente, es el mismo actor de la primera película. El personaje se llama Maciej Tomczyk, también no sé si lo pronuncié bien, disculpen, en el cual empieza el filme con la célebre huelga de astilleros de Danzig, que como ustedes saben, y como dijo la embajadora, es la huelga que es clave para la formación del movimiento Solidaridad en Polonia, y en el cual, a través del filme, se ve la tensa relación entre el pueblo y las autoridades, entre el movimiento Solidaridad con el Estado y la lucha ideológica entre Solidaridad y el Estado comunista. El personaje principal se ha dicho que es el alter ego de Lech Walesa, mientras que en Hombre de Mármol, Bajda se ve forzado a disminuir sus críticas al gobierno por la censura que había en ese momento. En el caso de esta segunda película, En Hombre de Hierro, es un ataque frontal al aparato comunista de la época. En este filme, curiosamente, vemos la gran amistad que tiene Bajda con Lech Walesa. Lech Walesa aparece en el filme en algunos cameos y participa como actor en una escena en la que los 2 personajes del filme se casan. Él funge como testigo de la boda y tiene un diálogo muy breve y muy simpático con ellos. El filme ganó la Palma de Oro en Cannes y fue nominado para el Oscar como la mejor película extranjera. La tercera película, la que vamos a ver, Walesa, La esperanza de un pueblo, cierra este ciclo de películas producidos por Bajda. Es, digamos, una historia en que la realidad imita a la ficción. Inicia, como ustedes verán, con la célebre entrevista que hace Oriana Fallaci a Walesa en marzo de 1981. Bueno, ¿qué tiene en común esta trilogía de Solidaridad? Muchos detractores definen a Bajda como un director indefinible, ecléctico. Sin embargo, en una conferencia que dio en Lodz en el 2001, un año después de que la Academia Cinematográfica le otorgó un Oscar por su trayectoria fílmica, se define como un director nacional, no nacionalista. Al igual que sus contemporáneos que surgieron a la fama durante la década de los 70, como Theo Angelopoulos en Grecia, Werner Fassbinder en Alemania y Andrei Tarkovsky en Rusia, Walesa siempre ha tenido una obsesión por mostrar la realidad de su país, Polonia, incluso en filmes que no hablan directamente de Polonia, como Danton, que se hizo en 1982, que es una de las películas más conocidas de Bajda. Es una metáfora de la ley marcial implantada por Jaruzelski de 1981 a 1983, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bajda se define como, y repito, Bajda se define como un director nacional en el sentido que no rechaza la influencia de filmes extranjeros, incluso reconoce la influencia del cine norteamericano de Hollywood, que aquí se ve un poco esa influencia del cine norteamericano de Hollywood. Cito muy brevemente lo que dijo Bajda sobre el cine norteamericano. El cine norteamericano, cito, me ha enseñado una lección muy importante. Podemos estar o no de acuerdo con el concepto que el director ofrece, pero se tiene que entender lo que el director tiene que decir. Desafortunadamente, la gran mayoría del cine europeo se encuentra perdido entre lo que quiere decir el director y lo que se presenta en la pantalla, porque el director piensa que presentar un filme con lenguaje confuso e ininteligible es parte de su mensaje. Esto quiere decir que para Bajda el cine norteamericano tendrá muchos defectos, pero su gran virtud es la claridad. El cine norteamericano para Bajda comunica. El mensaje puede ser erróneo, puede ser basura, pero eso no le quita la gran virtud que el cine norteamericano transmite un mensaje con claridad. Por ello, una de las películas preferidas de Bajda es precisamente una producida por Hollywood, que es El Ciudadano Kane, de Orson Welles, filmada en 1941, en el que en esta trilogía Solidaridad a la que me refiero, el filme de Orson Welles es fundamental. Los 3 filmes son prácticamente homenaje a esta película.
¿Cuáles son las influencias del ciudadano Kane en esta trilogía y en este filme? Bueno, en las tres películas vemos que, al igual que Jerry Thompson, que es un personaje en El ciudadano Kane, un periodista o director de cine trata de indagar la verdad sobre el personaje. En los tres filmes, el periodista o cineasta es el intermediario en la narrativa de las películas. En el caso de Wałęsa, como ya dije, este intermediario es la periodista Oriana Fallaci. Otra influencia interesante del ciudadano Kane en Batya es el uso del flashback. En las historias fílmicas sobre el flashback, como el de Maureen Turing, el uso del flashback, memoria e historia, el ciudadano Kane se le ha dicho que prácticamente es el prototipo de esta técnica fílmica muy utilizada actualmente. En el flashback, generalmente, nos dice Turing, en las narraciones, se observa que a través de esta técnica, los filmes narran la historia de un hombre famoso, que en este caso sería Lech Wałęsa. Algo interesante que también tiene la película es el montaje fílmico que veremos, usado como si fuera un documental. Muchos han dicho que esta técnica Batya la tomó del llamado cine directo o cinema vérité. En los tres filmes, Batya, para contar su historia, combina la técnica del documental y el uso del montaje fílmico. En cada uno de estos tres filmes realiza un uso admirable de esta técnica, en el que en algunas ocasiones no podemos distinguir si el material utilizado por Batya es real, extraído de algún noticiero del momento, o si fue producido por el propio director para el filme. Esto nos da en ocasiones, como diría John Orr, un especialista en los filmes de Batya, de ser espectadores de estar en una narración dentro de una narración. En este sentido, Batya utiliza, nuevamente repito, de manera admirable, la fusión entre realidad, material periodístico y fílmico real, y la fantasía, material creado por Batya. Esta técnica de montaje usado por Batya, me atrevo a decir, ha influido a varios directores, entre ellos a Philip Kaufman, quien dirigió en 1989 La insoportable levedad del ser, que está basado en un filme de Milan Kundera, que es algo muy cercano a Polonia, ¿no? En ese sentido. En este filme vemos cómo Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis comparten el mismo espacio físico que los tanques soviéticos en 1968 en la invasión de Praga. También se puede encontrar estas técnicas en filmes mucho más comerciales como Selig de Woody Allen, Pacific Rim de Guillermo del Toro, y de filmes como Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven en 1997. Finalmente, me remito otra vez a esta conferencia que dio Batya. En su conferencia se refiere a la lista de Schindler de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Según Batya, la lista de Schindler es el único filme del Holocausto que ha sido visto en todo el mundo, pero también comentó inmediatamente: nosotros los polacos hicimos este tipo de filmes mucho antes que Spielberg, haciendo referencia a su primer trilogía, Una generación, Diamantes y cenizas y La tierra prometida, que narran la vida en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Porque van a ver la película, pero Lech Wałęsa es un hombre real, y para que se den cuenta de que realmente es un hombre real, les quiero, porque se me fue en mi intervención, o sea, va a estar aquí en la ciudad, en México, pues a partir de este domingo. De hecho, visita México, visita la cumbre de Querétaro Business Summit, y el martes a la 1 tendrá ahí una intervención, una clase magistral sobre Polonia, la transición y el lugar que ocupa Polonia ahora en este contexto internacional que tenemos. Así que si se animan, pues o pueden ir ahí a Querétaro, o igual va a haber alguna transmisión a través de la televisión o algunos medios de comunicación, así que podrán verle de forma muy real, muy viva. Es un hombre muy activo además. Pues con eso pues es un pequeño añadido que quería hacer. Gracias. Estar aquí a todo color. Okay. Recuerdo la caída del muro y recuerdo haber llorado, y si yo lloré, no sé cómo te sentías tú. No, Polonia es un país extraordinario. En el siglo XVI era una monarquía con un parlamento y con asambleas electas. Y era próspero, era educado. Copérnico es polaco, era tolerante. Había todas las religiones del mundo, iban a Polonia por su tolerancia. Y era tan próspero que a partir del siglo XVII lo invadió todo el mundo. Lo invadieron los rusos varias veces.
Lo invadieron los austriacos, lo invadieron los suecos, los otomanos, los invadieron los húngaros, básicamente todo mundo invadió a Polonia. Los alemanes también, varias veces. Y lo que es extraordinario de Polonia es que si ustedes ven el mapa de Europa, Polonia aparece, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece y reaparece y renace cada vez con su propia identidad. Y sigue el idioma polaco y sigue la identidad polaca y cada vez renace en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX. Hablaste de la Segunda Guerra Mundial y de la lista de Schindler. La Segunda Guerra Mundial fue devastadora para Polonia y los nombres de Auschwitz y de los campos de concentración, pero adentro de todo ese terror y ese momento de terrible sangre polaco, los polacos salvaron a más judíos que cualquier otra nación. Más de 6.300 polacos han sido reconocidos por su heroísmo durante esos terribles años por el gobierno de Israel, por haber salvado judíos durante uno de los momentos más terribles de su historia. Y después, para acabarla de fregar, los invaden los rusos, los soviéticos. 44 años de ocupación, a lo cual aludiste. Y hablaste de las mujeres, simple y sencillamente porque, y del consumo, simple y sencillamente porque sabemos que todo el proyecto soviético era un proyecto de producción. Vamos a producir, produzcamos, pero se les olvidaron los consumidores. Entonces producían muchos bienes de capital, pero no producían bienes de consumo. Entonces muchas de las personas que salieron a las calles en el 76 eran mujeres, porque las mujeres somos las que vamos al súper y somos las que tratamos de conseguir ropa para los niños y tratamos de conseguir zapatos. Y ustedes son itamitas, entonces no les tengo que explicar lo que sucede cuando tú tienes una sobredemanda de bienes de consumo y tienes que los precios los estás manteniendo bajos de una forma artificial. Y dado que ustedes son itamitas, no les tengo que explicar qué sucede con los mercados. De repente, por estos problemas de producción, la Unión Soviética cae en un enorme caos. A partir de 75 hay una crisis económica dentro de la Unión Soviética. Entonces ya no puede mantener los precios bajos. Los precios de toda la energía, del petróleo, de la electricidad, todo está subiendo. La Unión Soviética entonces tiene que soltar los precios y a partir de 76 los precios de todo suben. El precio de la carne sube 70%, el precio del azúcar sube 100%, no hay botones para las camisas, no hay zapatos para los niños. Las mujeres salen a las calles. Es una cosa de consumo de género, conjuntamente con los hombres de los astilleros, ¿no? Entonces, aludiste a La insoportable levedad del ser, que por cierto es una gran película y es un gran libro de Milan Kundera, pero en el 68 caen los tanques en Praga. Y cuando vean la película, una de las grandes preguntas es ¿por qué no cayeron los tanques en Polonia? ¿Dónde están los tanques soviéticos? Bueno, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que en 1980, cuando empieza todo el movimiento, ustedes tienen que saber, Solidaridad tiene 10 millones de adherentes, son 10 millones de personas. Entonces existe toda una doctrina que se llamaba la doctrina Brezhnev, que era de Leonid Brezhnev, que era el secretario general de la Unión Soviética, que decía, lo que le sucede a un país del bloque soviético nos pasa a todos. Entonces, tenemos que tener la misma idea, económica, ideológica, política. Nadie se puede salir del huacal. Entonces, cuando los checos se salen del huacal, les caen los tanques. ¿Por qué a los polacos no? Pues porque había cambiado la situación un poco. Hay una crisis económica en la Unión Soviética. El año anterior habían invadido Afganistán. Tienen un pequeño problema en Afganistán. Las tropas soviéticas están atoradas en Afganistán y no pueden hacer nada al respecto y no saben qué hacer. Al mismo tiempo, están pensando si mandan o no mandan tanques a Polonia. Esto lo saben en el occidente. Entonces, la primer ministra de Inglaterra, la dama de hierro, Margaret Thatcher, está coordinando una respuesta posible a una invasión soviética, o sea, si caen los tanques. Ahora, es la dama de hierro, nadie duda que la mujer va a actuar.
Entonces ella está empezando a coordinar algo, empezando con sanciones económicas, y no sanciones económicas como le pusieron ahorita a Vladimir Putin, ¿ok? Ella decía, sanciones económicas que duelan, y nos pueden doler a nosotros, pero a ellos les van a doler más. Entonces tienes crisis económica, estás en Afganistán, el occidente se está empezando a coordinar, y al mismo tiempo tienes una cosa también que está sucediendo, que es que tienes un papa que es polaco. Este cuate, Juan Pablo II, fue 7 veces a Polonia, 3 de ellas antes de la caída del muro. En 83 se reunió con Wałęsa. Entonces, cuando nombran a Juan Pablo II papa, hay toda una explosión interna de solidaridad cristiana. Entonces hay una identidad con la cual tienes que luchar. Y aparte, el Papa está empujando la independencia polaca. Entonces tienes toda esta conjugación de factores donde el régimen soviético, de repente llega una llamada telefónica a el régimen comunista polaco a decir, ¿sabes qué? Es tu bronca, no es mi problema, es tuyo, arréglalo por favor. Y es cuando cae la ley marcial. Entonces, hay una serie de cuestiones que están sucediendo afuera, sobre la cual el pueblo polaco realmente no tiene gran control, pero sí tienes control sobre lo que haces dentro, y esta es la parte absolutamente extraordinaria del asunto. Fue pacífico, o sea, son 10 millones de personas que tienes en solidaridad, hubieran podido destrozar la capital, hubieran podido hacer una masacre, hubiera podido correr sangre por las calles, ¿por qué no? ¿Qué sucedió? Entonces, hay un cuate que hizo, no sé si ustedes conocen el experimento de la cárcel de Stanford, ¿sí? Que es relativamente famoso, y este cuate, cuyo nombre se me está escapando y ahorita les digo cómo se llama, Zimbardo, gracias. Zimbardo dice, todos nosotros tenemos dentro la capacidad de ser héroes o villanos, de ser ángeles o demonios. Zimbardo dice que lo que nos diferencia, lo que determina cómo actuamos, depende de nuestros líderes, de los líderes de las instituciones a las cuales pertenecemos. Entonces, si el líder de Solidaridad, si Lech Wałęsa no hubiese sido un tipo que está dispuesto a moderarse, que está dispuesto a conciliar, que está dispuesto a sentarse a platicar, si no hubiera sido una persona que hubiera estado dispuesta a hacer unas huelgas pero no violentas, la historia pudo haber sido muy, muy distinta. Entonces, ¿qué tenemos de aprender de todo esto? Que hay cosas que no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es si el fin de la historia es trágico o no, porque mucho depende de las personalidades y cómo ellos guían los actos de todos sus seguidores. Ustedes lo van a ver, este es un cuate que realmente estuvo dispuesto a aceptar un chorro de costos, ¿no? Costos por organizar a un grupo de personas y costos políticos después de que fue repentinamente muy impopular, porque la gente siente que a veces que no fue suficientemente lejos. Yo admiro el hecho de que se haya restringido, admiro que no llamó a la violencia, admiro su moderación. Y si vemos el Medio Oriente ahorita, por ejemplo, creo que hay muchas cosas que podemos aprender al respecto. Gracias. En el contexto de la película, podemos ubicarlo en el momento donde el bloque oriental, el bloque soviético, privilegiaba los derechos sociales frente a los países occidentales que privilegiaron siempre los derechos civiles y políticos. Cuando llega el momento que las sociedades bajo la influencia soviética ya no fueron capaces de mantener ese estándar de bienestar económico que habían tenido y bajo parámetros de igualdad que habían sostenido, pues los derechos de tipo civiles y políticos resurgen como la gran herramienta para rescatar el nivel de vida. Es decir, a partir del detonante de la baja en la calidad de vida de la crisis económica, pues estallan los derechos civiles. Y es en ese momento donde surge
este líder carismático que creo que viene a darnos una lección de humanidad y viene a mostrar a partir de la esencia de los derechos humanos, que es la igualdad, y que nos da una enorme lección para ver en el electricista sencillo a la persona que tuvo el sentido común capaz de conducir a la nación y de conducir el movimiento durante los años más difíciles. La relación es muy curiosa la relación entre los intelectuales y Wałęsa. Él no se negó al diálogo y se rodeó de intelectuales, pero se preciaba de su sentido común, que se los comía muchas veces. Decía, ellos discuten horas y al final dicen lo mismo. Y yo lo digo desde el principio, decía con cierto orgullo, y así fue, pero también escuchaba a los intelectuales. Esa idea, esa base de igualdad creo que nos da una gran lección de lo relativo que es el mundo y cómo nosotros, que podemos estar en las situaciones en la sociedad a veces ubicados en puestos de mayor responsabilidad, pues no necesariamente somos los que tenemos la mejor intuición del electricista. Y yo pienso que a lo mejor aquí en el ITAM tenemos electricistas que pudieran tener más capacidad de muchos de los abogados que estamos impartiendo clases, pero simplemente estamos en una posición distinta. Bueno, ¿qué derechos vino, esos derechos civiles, qué derechos vino a resaltar, a reivindicar Wałęsa? Bueno, pues desde luego esto surge en un ambiente sindical, el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, que estaban todos pues bien acallados. Y yo les voy a pedir que al observar la película vean ustedes si en algún momento se asoma o piensa siquiera Wałęsa en la posibilidad de acudir a la protección judicial, si era un recurso, si entre los derechos humanos que tenían estaba el derecho a la última y la más eficaz de las protecciones a los derechos humanos, dice Ferrajoli, la jurisdicción es la garantía de garantías, es la garantía última de todos los derechos, a ver si estaba presente o no. Identifiquemos ese ámbito de la presencia para apreciar cuál era el nivel, si pudiéramos de alguna manera medir o calibrar el Estado de Derecho en la Polonia del régimen socialista. Quiero aquí cruzar también un elemento que me parece a mí fundamental en la lucha de Wałęsa, y no es un elemento propio de derechos humanos, pero sí es una virtud. Creo que fue en la película es la virtud que yo más aprecié. Es una cualidad que a veces no se considera virtud, pero para mí es de las más grandes virtudes, es la del humor. Creo que lo acompañó y lo acompaña, según sea, hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, a ver si seguramente hará muestras de ello en México, un sentido del humor que fue una herramienta extraordinaria para llevar su vida personal en los tiempos más difíciles, pero también en las relaciones entre todos sus compañeros. Cuando alguien le reclama que por qué habría de negociar con los comunistas, él dice, bueno, hay alguien que esté en el poder que no sea comunista, pues son los que están, con ellos hay que hablar, ¿verdad? Y entonces se sentaba a la mesa a hablar con los comunistas. Es un hombre que escuchaba su conciencia, temió que le pasara lo que le pasó a Steve Jobs en un momento dado, que salió de Apple, ¿verdad? Dice, pues aquí yo voy a seguir en esto y yo creo en esto, aunque me expulsen de Solidaridad. Afortunadamente no lo expulsaron, ¿verdad? Pero tenía esa convicción, esto no es así, esto debe ser así, esa intuición, ese sentido práctico, esa sabiduría que decía Yering, aunque un campesino no sepa hacer zapatos, sí sabe qué zapatos le quedan bien. Y creo que él sabía desde arreglar una lavadora hasta conducir un país. Y que el que arregla la lavadora conduzca el país, creo que nos da una lección de humildad a los tecnócratas muy, muy fuerte. Tenemos elementos, tenemos que aprender de esa sencillez frente a la vida. ¿Cómo podríamos evaluar esa situación, hacer un corte en la caída del régimen soviético y traerla hasta nuestros días? Seguramente en Polonia pues ha habido un desarrollo, ha suscrito en materia de derechos humanos muy, muy significativo, ha suscrito
la mayor parte de los instrumentos, si no es que todos los instrumentos en materia de derechos humanos. Tiene una voz muy presente en los organismos de derechos humanos en el mundo. Y cabría, sin embargo, preguntarnos cuál es el reto del Wałęsa de hoy. ¿Qué expectativas y qué demandas habría para los derechos humanos en la Polonia de hoy? Ojalá la señora embajadora pudiera darnos algunas luces en ese sentido. Es decir, Wałęsa respondió a su tiempo, contribuyó a resurgir y hacer prevalecer los derechos civiles. Se rescataron los derechos sociales, económicos y culturales, pero ¿qué queda en una sociedad democrática, moderna, europea? ¿Qué retos y qué desafíos quedan para los derechos humanos? ¿Qué espacios hay que no han sido ocupados por los derechos humanos? Entonces yo concluiría con esa proyección para el tiempo actual en Polonia y una reflexión para México. ¿Qué podríamos aprender en una situación tan crítica como la que se está viviendo en México, que José Miguel Vivanco de Human Rights Watch calificó la peor crisis de los derechos humanos en México desde 1968? ¿Qué podemos hacer y qué lecciones podemos aprender para responder a la situación con la misma profundidad, pero al mismo tiempo con la táctica, con la moderación, con la estrategia necesaria para llevar a avanzar el documento? Es decir, ¿qué podríamos aportar? El ITAM se ha significado en las últimas semanas por una sensibilización a partir de los hechos que nos han sensibilizado a todos en el país de Ayotzinapa, en el Estado de México. Bueno, pero creo que eso nos deja también lecciones de buscar la respuesta adecuada. Creo que es inevitable hacer algunos símiles entre la manifestación de anoche, tan contundente, tan nutrida, tan viva, y las manifestaciones polacas de aquellos años. Creo que hay una fuerza que no se apaga, Me cuentan que en alguna de las manifestaciones en Polonia alguien llevaba un volante tan sencillo que decía nada más: el espíritu vive, ¿no? Y creo que es esa fuerza que no se apaga y que resurge y que ahí está, ese espíritu de lucha, pero una lucha muy inteligente. Entonces creo que de esta lección no podía ser más oportuno el momento para el filme en México, para la presentación del filme, y más oportuno todavía si está acompañado pues de la visita de Wałęsa a México. Será inevitable que en las entrevistas que le hagan surjan estos temas de cómo enfrentar crisis como las que estamos viendo ahora, y tendremos mucho que aprender. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo su presencia y sus comentarios. Yo creo que el análisis de nuestros panelistas pues va a dar muchos elementos para ver la película con otra visión y otra perspectiva, y queremos sobre todo agradecerle a la embajadora de la República de Polonia por su presencia en el ITAM. Ya sabemos que estuvo anteriormente y que se repita nuevamente. A Jaime, a Alexandra y a Miguel, muchas gracias. Y bueno, pasemos a ver la película.